Hay organizaciones que nacen de un acta y hay organizaciones que nacen de una causa. COAG nació de las dos cosas y de algo más difícil de documentar: la convicción de que el campo español merecía una voz que no le debiera nada a nadie. COAG, medio siglo sin pedir permiso. España, primeros años 70. El franquismo cruje. Las ciudades dormitorios se llenan. El capital extranjero y el turismo remodelan una economía que huele a nuevo. Pero en el campo la máquina sigue rota. Los pequeños y medianos agricultores descubren que el desarrollismo no ha llegado hasta ellos, o peor, que ha llegado para dejarlos fuera. En el Valle del Ebro, en el Urgel catalán, en la cuenca del Duero, brotan las primeras uniones de agricultores y ganaderos. No son partidos, no son sindicatos verticales, son otra cosa: la ira organizada de quien cultiva la tierra y no puede vivir de ella. De esa fractura nace la necesidad de asociarse, no como gesto romántico, como acto de supervivencia. 1 de noviembre de 1975, 19 días antes de que muriera Franco, 40 personas se reúnen clandestinamente en Tudela de Duero. 40. No hay ejércitos en este origen, solo gente con muchas razones y muy poco tiempo. Representan a grupos que han librado pequeñas guerras sin nombre: la guerra del pimiento en Navarra, la del espárrago en La Rioja, la de la leche en el norte. Guerras sin bayonetas, con facturas y terrones. Entre el año 74 y el año 1975 nacimos, creamos en la clandestinidad en nuestro país, en muchas reuniones ilegales para el franquismo. Nacimos como organización agraria, pero sobre todo en el año 1976, empezamos con los tractores en las carreteras. No había democracia todavía. La guerra del maíz fue espectacular en muchos territorios de nuestro país, la guerra del tomate, la guerra del pimiento, y ahí ya como organización en la clandestinidad hasta el año 77, que nos legalizaron, creamos y luchamos por la explotación familiar agraria y por la vida en nuestros pueblos, que ya empezaba una reconversión y unos precios agrarios que no pagaban los costes de producción. El 14 de noviembre de 1976 en Madrid nace la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. No piden permiso para existir, tampoco lo pedirá para opinar. Febrero de 1977. Las carreteras españolas se llenan de tractores. No es una imagen poética. Son máquinas reales, conductores reales, reivindicaciones reales. Precios mínimos garantizados, control de los insumos, seguridad social propia, democratización del cooperativismo. El campo demostraba que existía, que tenía problemas propios y que estaba dispuesto a pelear por ellos. El gobierno se asustó. Una organización de agricultores independientes, no controlada por los poderes públicos, podría ser, como alguien debió pensar, una china en el zapato. En mayo de 1977, COAG se legaliza. La ola era imparable. Madrid, marzo de 1980. Más de 200 delegados de toda España se congregan en la primera asamblea de COAG. 18 uniones distintas, una sola voz. No es fácil de construir, porque cada zona tiene sus agricultores, su clima, su mercado, su historia. COAG no unifica borrando diferencias, unifica respetándolas. Un sindicalismo que no le debe nada a ningún partido,
a ningún banco, a ningún grupo de presión económica. Es más fácil de destruir y, sin embargo, aquí sigue. En 1978, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja presenta un informe, La mujer y el sindicato. En enero de 1980, 3 mujeres de Foncea demandan a la Mutualidad Nacional Agraria para ser reconocidas como trabajadoras agrícolas por cuenta propia. Y ganan. Ese mismo año, COAG pide la titularidad compartida, el derecho de la mujer agricultora a ser propietaria de trabajo que ya realiza. Tardará 31 años en convertirse en ley. Eso es lo que significa ir por delante, llegar a un sitio con tanta antelación que el mundo tarda décadas en alcanzarte. Entre medias, mucho. La adhesión a la Unión Europea y la primera PAC, las cuotas lácteas y los precios mínimos del cereal, las negociaciones en Bruselas, las sequías, las inundaciones, las reformas que llegan tarde y las que no llegan. Pero COAG sigue, y en el siglo XXI las guerras ya no tienen el mismo nombre. 63,71 euros por cada 1000 litros. Desde 2010, cada litro de gasóleo que un agricultor mete en su tractor lleva consigo la huella de una negociación que COAG arrancó al Estado. Año tras año, sin titulares, sin tractorada. Eso también es sindicalismo. El logro silencioso que entra en la cuenta corriente del agricultor sin que nadie lo fotografíe. Fueron muchas horas, y hay que darle un papel significativo, importante, a toda la parte sindical y técnica de la organización, que fue la que tuvo la capacidad de aportar, podríamos decir, las propuestas como para que el acuerdo en definitiva saliera redondo y que todos hoy nos consigamos acordar del mismo. Ha beneficiado a muchas miles de familias en este país y que evidentemente esto ha sido posible porque hay una organización que representa de verdad al campo desde sus agricultores, desde sus agricultoras y ganaderas, de una manera leal y limpia, sin tener que depender ni de política ni de la economía. Otro logro que no se ve en carretera, la ley de la cadena alimentaria. Por primera vez en España, ningún operador puede pagar al productor un precio por debajo de su coste de producción. Suena lógico. Tardó décadas en ser ley. Y cuando llegó incompleta, COAG siguió empujando durante 8 años más hasta que la reforma de 2021 cerró los flecos. Así funciona la cultura reivindicativa. No se celebra una victoria si la victoria tiene agujeros. Desde el nacimiento de COAG y a lo largo de sus 50 años de historia, la reivindicación fundamental ha sido precios justos y rentas dignas. La Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, aprobada en el 13 y reformada en el 21, es una conquista histórica que dota de base jurídica nuestras reivindicaciones sobre la formación de los precios y los costes de producción. La COA ha sido pionera en esta lucha. Grandes movilizaciones, propuestas de negociación y el IPOZ, que desde el 2008 ha mostrado a los consumidores y a la opinión pública la escandalosa diferencia entre los precios en origen y los precios en destino. La lucha continúa, exigiendo el cumplimiento estricto de la ley de cadena. Después de 50 años, seguiremos levantando la voz por el derecho a unos precios justos y unas rentas dignas. El sistema español de seguros agrarios es hoy referencia mundial. Un modelo público-privado que protege la explotación familiar frente al clima, frente a la adversidad, frente a lo que no se puede controlar. COAG lleva décadas en la mesa donde cada año se diseña ese sistema, no como observador, como constructor. En 2019, COAG acuña un término que se vuelve inevitable, la uberización del campo español. Un proceso por el que el agricultor sigue siendo dueño de la tierra, pero ha dejado de tomar las decisiones sobre lo que ocurre en ella. 900 fondos de inversión, más de 100.000 millones en tierras agrícolas españolas,
6,6% de grandes empresas acapara el 42% de la producción. Un joven que quiera incorporarse al sector no puede competir con ese capital para acceder a tierra y agua. Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores. La misma organización que lleva décadas anticipándose a las tendencias del sector comprende que el futuro del campo pasa por la tecnología, pero no por una tecnología reservada a las grandes corporaciones o a quienes pueden pagar sus honorarios, por una tecnología democratizada, accesible a la pequeña y mediana explotación, que no concentra el conocimiento en manos de unos pocos. Con esa convicción impulsa Datagri, evento pionero en España para el impulso de la transformación digital en el sector agrario. 1.500 profesionales de 15 países, drones, inteligencia artificial, Big Data aplicado al cultivo. Un foro donde el agricultor de 20 hectáreas tiene el mismo acceso al conocimiento que la gran empresa del sector. Un agricultor de Lorca no debería necesitar a un ingeniero informático de Silicon Valley para entender los datos de su finca. Eso es lo que nos preguntamos cuando pusimos en marcha el foro Datagri. Y de esa pregunta tan concreta, tan de campo, nació algo mucho más grande, la convicción de que la tecnología debe estar al servicio de quien trabaja la tierra, no al revés. COAG siempre ha ido por delante, no por capricho, porque el futuro del campo o lo escriben los hombres y mujeres del campo o lo escriben otros. La misma organización, las dos cosas a la vez, porque defender el campo no es elegir entre la calle y el futuro. «50 años», no como institución que celebra su permanencia, sino como movimiento que mide su utilidad en lo que ha cambiado. En los derechos que hoy están en el BOE y antes solo estaban en sus documentos, en las alianzas que tejió cuando nadie lo hacía, con consumidores, con Europa, con la sociedad civil, en las guerras que libró sin ejércitos, solo con tractores, con papeles, con la tenacidad de quien sabe que tiene razón. 50 años después, las guerras tienen otros nombres: fondos de inversión, acuerdos de libre comercio, algoritmos que deciden qué se siembra y a qué se le dedica atención. Pero el campo sigue necesitando quien las libre. COAG. Medio siglo sin pedir permiso. Y sin intención de empezar a pedirlo.